Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso intensivo de gestión de riesgo conforme a la MEF IAG-BDA. Es un placer estar aquí con todos ustedes transmitiendo desde las oficinas de Maízo. Yo soy la ingeniera Diana Guzmán y el día de hoy vamos a ver este importante tema que es la gestión de riesgo. El objetivo de este curso es que, bueno, como ustedes saben, la industria se ve desafiada por el aumento de demandas de calidad de los clientes, la optimización de costos y una mayor complejidad. El AMEF es un método, fíjense muy bien, analítico, sistemático y cualitativo para prevenir las fallas en la calidad de los productos y servicios que brindamos al cliente y lograr su satisfacción al menor costo posible. Vamos a ver lo que es pensamiento basado en riesgo, gestión de riesgo, propósito, definiciones, objetivos y el equipo de trabajo. Pues empezamos. El pensamiento basado en riesgo. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgo? Es esta cultura de la prevención. Siempre les digo, nosotros los mexicanos somos expertos en cultura de la prevención. ¿Por qué? Porque vamos a salir en la noche o algo y sabemos que tenemos que cuidarnos, que hay ciertas calles que no nos podemos estacionar o que si tenemos, vamos, no llevamos auto, ¿cómo nos vamos a regresar? Hacemos todo un plan preventivo, ¿verdad? Para evitar que nos vayan a asaltar, que nos quiten el celular, que no tengamos manera de regresar, etcétera. Y esa misma habilidad que hemos ido adquiriendo a través de los años, hay que aplicarlo a la empresa, ¿verdad? Haciendo planes preventivos, ¿verdad? Para evitar problemas de calidad, de seguridad y salud de los trabajadores, de temas ambientales, de seguridad de la información, de seguridad de los alimentos. Ya dependiendo de su giro de la empresa, pues ustedes se enfocan, ¿verdad? La gestión de riesgo para los diferentes aspectos que ustedes quieren cuidar en la empresa. Normalmente nuestros clientes lo primero que quieren implementar pues es la gestión de la calidad, ¿verdad? Prevención de problemas de calidad, que no tengamos, ¿verdad? Producto no conforme, que llegue a nuestro cliente, que tengamos quejas de nuestros clientes, etcétera. Y muchos de nosotros también aplicamos la gestión de riesgo para evitar enfermedades laborales, accidentes. En el caso, por ejemplo, de nosotros de Maízo, que somos una empresa de software, la parte de la ISO 27001, que es seguridad de la información, es fundamental para nosotros y tenemos toda una estrategia de gestión de riesgo de seguridad de la información, empresas de alimentos, farmacéuticas, etcétera. Todos tenemos de alguna manera que cuidar algo, ¿verdad? Dentro de la organización y para eso se hace una cultura de la prevención. No tiene caso que ya nos suceda lo que no queremos que nos suceda. Ya nos asaltaron o ya nos robaron el carro. Todo eso es lo que no queremos que suceda. Hay que hacer una cultura de la prevención para estar pensando que puede suceder y meter controles preventivos para que eso que no queremos que nos suceda nos vaya a suceder. El segundo paso del pensamiento basado en riesgo es, yo ya metí todos mis controles preventivos, pero si a pesar de todo esto me sucede, debo de tener un plan de contingencia. Ya me subí a la combi y ya me están asaltando. Hay gente que carga dos celulares, uno que no funciona. Ese es un plan de contingencia. O sea, tú ya tienes el problema encima y ahora lo resuelves con un plan de contingencia. No queremos llegar a esa situación, pero si llegamos, tenemos un plan de contingencia. Lo mismo es en las empresas. No queremos tener problemas de calidad, no queremos que se nos descompongan las máquinas, no queremos que nos falte el personal, no queremos tener accidentes, pero en caso de que nos suceda, tener un plan de contingencia. Entonces, el pensamiento basado en riesgo, resumiendo,
en pocas palabras, es tener planes de control preventivos y luego mi plan de contingencia en caso de que eso que no quiero que me suceda, me vaya a suceder. Y lo podemos aplicar, ¿verdad?, a diferentes rubros de la organización. Por ejemplo, si tenemos ISO 9001 a nuestro sistema de gestión de la calidad, o sea, prevención de problemas de calidad, ISO 14001, prevención de problemas, ¿verdad?, ambientales, ISO 45001, para prevención de seguridad y salud de los trabajadores, que no vayamos a tener accidentes, que no vayamos a tener enfermedades laborales. La ISO 27001, seguridad de la información, que no vayamos a perder información del cliente. Muchos de ustedes seguramente manejan información de sus clientes, planos, fórmulas, todo eso es muy importante. Entonces debemos de cuidar en todo momento, ¿verdad?, que estemos cuidando esa información. También se utiliza mucho en la industria alimenticia, la ISO 22000 para la inocuidad alimenticia. Se usa mucho en la IATF 16949, que es de la industria automotriz, la AS 9100 de la industria aeroespacial, etcétera. Esto por decir algunos, ¿verdad? En todas estas normas se hace mención que tenemos que tener una gestión de riesgo dentro de nuestra organización. Nos comenta Carlos Sánchez, ¿se puede acercar un poco más al micrófono? Tengo el volumen al máximo y apenas escucho. Ok, a ver, le voy a poner algo que lo sostenga un poquito más arriba. A ver, permítanme. Porque también lo tengo al volumen máximo. A ver. Sí, lo tengo al volumen máximo. Espero que así se escuche mejor. Espero que sí, ingeniero, licenciado Carlos, espero que sí, ustedes me dicen. Bien, entonces para eso es la gestión de riesgo, para tener esta cultura de la prevención en nuestra empresa. Dice así: el pensamiento basado en riesgos, más que una técnica, es un método, es un enfoque, es la forma en que vamos a abordar nuestros procesos al momento de definirlos y posteriormente al momento de ejecutarlos. En todas las normas internacionales de gestión, como las que acabamos de ver, nos piden que tengamos dentro de la empresa lo que se llama un enfoque basado en procesos. ¿Qué significa eso? Que no hagamos la gestión de riesgo de toda la empresa como un todo, sino que dividamos la empresa en pedacitos, ¿verdad? Y luego hagamos gestión de riesgo de cada uno de esos pedacitos. Esos pedacitos son los procesos de una empresa. Por ejemplo, típicamente en las empresas tenemos, a ver, se los voy a poner, procesos directivos, tenemos procesos clave y tenemos procesos de soporte. Muy bien, en procesos directivos, ¿verdad? Tenemos planeación estratégica y liderazgo. Esos son los principales. Hay quienes tienen más, como Balance Scorecard, otros procesos. Pero estos son los básicos. Planeación estratégica es establecer como dirección quién soy yo hoy como empresa y luego qué es lo que yo quiero ser mañana como organización. Esa es la principal función de la planeación estratégica, hacia dónde vamos como organización. Y el liderazgo es cómo yo como dirección voy a impulsar a toda la organización
para que todos vayamos hacia ese objetivo que queremos lograr, a esa visión. Bien, los procesos clave comienzan en las compras. Los de compras van a adquirir todos los materiales que vamos a transformar o que vamos a comprar y vender o que vamos a transformar en un servicio, puede ser un producto, un servicio o que simplemente lo vamos a comprar y vender porque somos una comercializadora, pero todo inicia en compras. Luego están los procesos de fabricación de la empresa o de prestación de servicios y termina en ventas, ¿sí? Esos son nuestros procesos clave, ¿verdad? Es la razón de ser de nuestra organización. No sé, fabricamos focos, adquirimos las materias primas, manufacturamos los focos y los vendemos. Esa es nuestra razón de ser. O adquirimos papelería, materiales para brindar un servicio de contable y financiero a nuestros clientes, y ahí está toda la prestación de servicios y está la parte de ventas. O soy una comercializadora, adquiero y vendo productos, ¿verdad? Compro, los almaceno y luego los vendo. Los procesos de soporte típicos en una empresa es recursos humanos, ¿verdad? Almacenes, auditoría, calidad, auditoría, mejora continua, mantenimiento. Hay quienes tienen el proceso de gestión de riesgo como tal, o le ponen seguridad y salud de los trabajadores, o le ponen seguridad de higiene, le ponen de muchos nombres, etcétera. Bueno, los procesos de soporte es todo lo que está alrededor de nuestros servicios, de nuestro proceso clave que le dan soporte pues a la empresa. Aquí también me falta algo muy importante, logística o transporte, ¿verdad? Que algunas empresas le ponen transporte o logística, etcétera. Bueno, el primer paso entonces que deben de realizar para hacer una correcta gestión de riesgo es hacer un diagrama de procesos de su empresa, o sea, establecer, ¿verdad? Todo esto que les estoy mostrando, sus procesos directivos, sus procesos clave y sus procesos de soporte. Ya teniendo esos identificados sus procesos, hay que empezar a pensar, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar todo esto a los resultados que queremos lograr? ¿A qué se refiere esto? A ver, si yo soy el responsable, ¿verdad? Del proceso de mantenimiento, ¿cómo afecta mi proceso, ¿verdad? A lograr los resultados que queremos, a esa planeación estratégica, a reducir las quejas de los clientes, a mejorar la calidad de nuestros productos. ¿Cómo yo afecto en eso? Ahora, si yo soy responsable de recursos humanos, ¿cómo afecto yo en mi proceso, verdad? A la empresa y los objetivos que estamos buscando. Entonces vamos a empezar a pensar todo lo que puede salir mal en nuestro proceso. Primero, ¿cuál es mi función, verdad? Y luego, ¿qué puede salir mal? A ver, yo soy de recursos humanos y mi función es buscar personal con las características necesarias para entrar dentro de la empresa. Le vamos a hacer unos exámenes, entrevistas, vamos a hacer un proceso de selección para elegir al mejor personal, incorporarlo dentro de la empresa, capacitarlo, concientizarlo y retener al personal. Esa es mi función como responsable de recursos humanos. ¿Qué puede salir mal? Que no estemos atrayendo personas para las vacantes. Imagínense ustedes que publican y llegan 2, 3 candidatos nada más, que a lo mejor no estamos seleccionando al personal adecuado, que a lo mejor no estamos reteniendo correctamente el personal y tenemos alta rotación de la empresa. Entonces debemos de empezar a pensar todo lo que nos puede salir mal en nuestro proceso. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo estoy en compras, ¿sí? Estoy en compras,
¿Cuál es mi función? Adquirir todos los materiales, ¿verdad?, necesarios para realizar las actividades, ¿verdad?, de transformación de la empresa o de prestación de servicio o de comercialización. ¿Qué puede salir mal? Que el proveedor nos esté mandando tarde, que no mande el producto que estoy solicitando o que yo me equivoque al hacer la solicitud de los materiales, que estemos comprando muy fuera del presupuesto, que estemos generando retrasos dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de la prevención y la gestión de riesgo la debemos de aplicar en todos los procesos de nuestra empresa. Y para ello, pues es necesario generar una estrategia y esa estrategia se llama gestión de riesgo. La gestión de riesgo está muy relacionada, como estábamos viendo, con las ISO 9001, 14001, 45001, etcétera. Porque todas estas normas nos indican que debemos de tener un pensamiento basado en riesgo que incluya gestionar adecuadamente el riesgo. La gestión de riesgo busca mejorar la confianza y satisfacción de las partes interesadas. Este es un concepto muy importante en cualquier sistema de gestión. Partes interesadas. Fíjense, las partes interesadas son las personas, se los voy a apuntar, personas o grupos de personas que se ven afectadas por la operación de la empresa. Personas o grupos de personas que se ven afectadas por la operación de la empresa. Esas son las partes interesadas. Y las partes interesadas las dividimos en dos, en internas. ¿Quién se ve afectado por la operación de la empresa internamente? Pues los trabajadores, ¿verdad? Trabajadores y los socios, principalmente. Partes externas, pues nuestros clientes, los proveedores, ¿verdad? Si la empresa le está yendo mal, pues a los clientes, a los proveedores les puede ir mal. Al gobierno, ¿por qué al gobierno? Pues porque si no estamos vendiendo, no vamos a generar utilidades y por lo tanto no vamos a pagar impuestos. Comunidad, la comunidad que está a nuestro alrededor, por ejemplo, si generamos ruido, malos olores, contaminación, todo eso afecta de manera negativa a la comunidad o también la puede afectar positivamente, a lo mejor generamos pues fuentes de empleo, hacemos reforestación de los parques, apoyamos a la comunidad, etcétera. Aquí se pueden ver afectados ya sea positiva o negativamente, pero son estas partes o de estas personas o grupos de personas que se van a ver afectadas por la operación de la empresa. Y la gestión de riesgo también busca, aparte de mejorar la confianza y satisfacción de todas las partes interesadas, busca generar una cultura proactiva de prevención y mejora. Y es lo que les digo aquí, realmente para nosotros, aquí en México, esta cultura de la prevención y de prevención no es tan ajena a nosotros, lo hacemos todo el tiempo cuando vamos a salir a pasear, cuando paseamos con los amigos, o a menos que estén en una zona muy segura de México que han de ser escasas, ojalá que sea su caso, pero acá tenemos que hacer todo un plan, ¿verdad? Para salir de manera segura, que no nos pase nada, que estemos tranquilos, regresemos felices a nuestra casa, después de ir al cine, lo que sea. Esa cultura de prevención proactiva tenemos que trasladarla a la empresa. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Etcétera. La cultura de la mejora, ahí es donde tenemos muchas veces áreas de oportunidad, ¿verdad? Los mexicanos. ¿Por qué? Porque ya hacemos un trabajo, nos salió bien y hasta ahí se quedó, ¿verdad? No le damos ese seguimiento. Por ejemplo, cuando aplicamos las 5 S dentro de la empresa. No, hombre, queda bien bonito, todo limpio.
ordenamos todo, barremos, limpiamos, pintamos, trapeamos, ponemos las fotos del antes que teníamos del cochinero, luego la foto del después y se ve todo bien lindo y hasta ahí nos quedamos. Pasan las semanas, 1, 2 y ya cuando nos acordamos ya estamos otra vez igual, ¿verdad? Eso es algo muy común, algo muy, muy común. ¿Por qué? Porque no nos aplicamos en esta parte que es la mejora. O sea, ya llegué a este punto y lo debo de sostener. Entonces hay que estar trabajando diario, diario, diario con las auditorías para generar disciplina. Eso es una mejora, hacer una nueva disciplina, una nueva cultura de trabajo, para que todas las personas adquieran nuevos hábitos dentro de la empresa. Esa es la mejora en donde también nos debemos enfocar muy fuerte en la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, de acuerdo a la ISO 31000, esta es una norma internacional que nos habla de todo lo que tenemos que hacer para gestionar el riesgo en una organización. Y nos dice que debemos primero identificar los peligros, luego analizar el riesgo, luego valorar el riesgo y finalmente hacer un tratamiento del riesgo. Todos estos pasos los cumple el AMEF, que es una metodología para gestión de riesgo. Hay muchas metodologías de gestión de riesgo. Las vamos a ver más adelante el día de mañana. Y el AMEF es una metodología muy poderosa. A nosotros en Maizo nos gusta mucho porque es muy poderosa y a la vez simple y reúne todos estos requisitos que nos marca la norma internacional ISO 31000. Vamos a ver los conceptos de peligro y riesgo. Este concepto de peligro y riesgo es de las OSHAs. Las OSHAs están enfocadas a la seguridad y salud de los trabajadores y nos dice así. El peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. Y nos dice así, miren, la fuente puede ser ruido, vibraciones, temperatura, ¿verdad? Dentro de la organización. La situación pueden ser pisos resbaladizos, mala señalización, trabajo en alturas, trabajo con electricidad, trabajo con químicos peligrosos. Esa es una situación. Acto es bajar corriendo, no usar el equipo de protección personal, no usar las guardas. Todo eso son peligros, ¿verdad? Entonces el peligro puede ser fuente, puede ser una situación o un acto o varios al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos alta temperatura en la empresa, estamos trabajando en alturas y no estamos utilizando el arnés. Imagínense ustedes. Tenemos a lo mejor una fuga, ¿verdad? La fuente es una fuga de aceite, hay piso resbaladizo y yo bajo corriendo. Entonces el peligro se nos multiplica dentro de la organización. Los peligros, ¿verdad? Los actos siempre son personas, siempre, ¿verdad? Las personas hacemos los actos. Y la fuente o situación puede ser la maquinaria, los materiales, el medio ambiente o los métodos de trabajo. Hay veces que nuestros métodos de trabajo están incorrectamente escritos. Por ejemplo, a lo mejor yo hago un procedimiento de calibración de uno de nuestros equipos. Ese equipo es muy importante pues para garantizar la calidad de nuestros productos. Con el conocimiento que tengo, hago el método, ¿verdad? Nuestro procedimiento para hacer la calibración, pero resulta que es incorrecto. El personal lo está siguiendo como yo lo escribí, pero al final el resultado pues no va a ser el adecuado porque como está mal, pues no calibro correctamente, se me van mal las mediciones y se me va mal el producto terminado. Temas de medio ambiente. Por ejemplo, nos pasó con un cliente, ellos se dedican a maquinados de precisión, ¿verdad? Y están muy cerca de una carretera.
Las vibraciones que generan cada vez que pasan los trailers, mucho movimiento de la carretera, empiezan a generar problemas de calidad en sus productos. También tenemos otro cliente que también dedicado a maquinados de precisión que al estar en el norte del país, en las mañanas, bueno, están a una temperatura muy baja y ya para la tarde están casi a 50 grados. Entonces, al tener un maquinado de precisión y es metal, pues se dilata, se contrae y son maquinados de precisión, estamos hablando de micras. Entonces, claro que afecta el medio ambiente y pues tienen que meter controles preventivos para que el medio ambiente no genere un problema, como un laboratorio, ¿verdad? Con condiciones de temperaturas controladas. Los materiales también pueden generar, ¿verdad? Pueden ser fuente de problemas de calidad, la maquinaria también, y no solo estamos hablando de problemas de calidad, pueden ser ambientales, de seguridad de los trabajadores, etcétera. Bien, los peligros pueden ser internos o externos. Por ejemplo, externos, pues todo lo que vivimos todos, ¿verdad? Ahora con el COVID, de repente llegó el peligro que ni nos imaginábamos, ¿verdad? Y es un peligro externo y nos puso una friega a todas las empresas. ¿Cuántos compañeros no se enfermaron? Una cosa impresionante. Y también los peligros pueden ser internos. Un acto inseguro de un compañero de trabajo, una mala calibración de los equipos, una mala gestión en recursos humanos, en almacenes, etcétera. Todo eso son peligros internos. A los peligros se les debe primero buscar eliminar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? O sea, tienes un peligro, busca eliminarlo. O sea, a lo mejor estamos trabajando dentro de la empresa con pintura que es puede generar muchos gases que están afectando a las personas, ¿verdad? O polvos de esos que les generan muchos problemas de salud. Hay que buscar primero eliminar el peligro, o sea, quitar esa pintura y colocar otra pintura diferente. Esa es una eliminación, ¿sí? De tal manera de que ya no tengamos ese problema. Los métodos, si tenemos algo mal, pues quitarlo. Si la maquinaria ya no está funcionando, quitarla. Ojalá todas las empresas tuviéramos los recursos ilimitados, ¿verdad? Para modernizar todo y poder quitar. Pero muchas veces no podemos quitar. Lo que podemos hacer es a lo mejor modificar esa máquina viejita que tenemos, a lo mejor hacerle sus mantenimientos, buscarla mejorar, ponerle guardas de seguridad, mejorar la cimentación para evitar que las vibraciones les estén afectando, etcétera. Entonces, debemos primero buscar eliminar y si no se puede eliminar el peligro, buscar reducirlo, ¿verdad? También mejorar nuestros métodos. En términos de las personas es lo mismo. Por ejemplo, para algunas actividades de mucho riesgo dentro de la empresa, gente que trabaja en alturas, con altas temperaturas, con electricidad, con residuos peligrosos, qué sé yo. A veces tenemos personal que no tienen la personalidad adecuada para ese puesto. O sea, hay personal que le dicen, no, jefe, no pasa nada, yo me subo. Y son muy temerarios y se suben. Ese tipo de personas para un puesto de alto riesgo no están bien. Qué bueno que tienen la proactividad, qué bueno que tienen la iniciativa, pero hay veces que por esa misma proactividad e iniciativa no se fijan, no usan correctamente el equipo de protección personal, se avientan un brinco ahí que de un lado a otro que dices, caray, se va a matar y el otro se siente Superman. O sea, eso, ese tipo de personas en un puesto de alto riesgo hay que quitarlos, ¿verdad?
y sustituirlos por personal con otro perfil mucho más cauteloso, sereno, pensante. Y ese personal que tiene esa personalidad proactiva y que quieren hacer mucho, los pueden poner en otro puesto donde su misma personalidad va a ayudar a impulsar a sus compañeros de trabajo a trabajar más, a hacer muchas actividades, pero en un puesto donde no haya alto riesgo. Entonces también la mano de obra hay que buscar colocarla en el lugar adecuado para mitigar esos riesgos, ¿verdad? Eso también es muy importante. También nos dice que el riesgo es la combinación, es que acabamos de ver peligro, ahora estamos viendo riesgo. Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño, ¿sí? O deterioro de la salud que puede causar el suceso o la exposición. Entonces, si se fijan, el riesgo nos habla de probabilidad, o sea, qué tan factible es que suceda esa situación, ¿verdad? Y para hacer un análisis de probabilidad, necesitamos datos estadísticos. Aquí es donde el riesgo, la gestión de riesgo va muy relacionada con la estadística. Y también nos habla de la severidad. La severidad es, ya me sucedió eso que no quiero que me suceda y cuál fue el efecto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que choque y cuál va a ser el efecto? ¿Cuál es la probabilidad de que me roben si voy a ese lugar y cuál va a ser el efecto? Entonces tenemos, ¿verdad?, que hacer una evaluación del riesgo, ¿verdad? Y tenemos que tener datos estadísticos. Ahí es donde se une toda esta información de la estadística. Bien, y nos dice así, hay diferentes tipos de riesgo. Fíjense muy bien. Tenemos el riesgo puro, el riesgo residual y el riesgo aceptable. El riesgo puro es cuando todavía no hemos tomado ninguna medida de control, ninguna. El riesgo residual es el riesgo resultante de la evaluación considerando la aplicación de todas las medidas establecidas para su control. O sea, ya me di cuenta que tenemos un problema, ¿verdad? Un riesgo de calidad en mi área de producción y voy a meter medidas preventivas para que eso no me vaya a suceder. Hacemos todas las actividades, todas, y nos queda un riesgo residual. Siempre vamos a tener riesgo residual, o sea, no hay actividad que podamos hacer sin riesgo. O sea, simplemente caminar dentro de la empresa es un riesgo muy pequeñito, pero es un riesgo. O sea, siempre va a haber riesgo dentro de las organizaciones, riesgos de calidad, riesgos ambientales, de todo tipo. Lo importante es identificar si ese riesgo residual, como nos dice aquí, es aceptable, ¿verdad? A lo mejor una empresa dice, ¿sabes qué? Me parece aceptable que nada más tengamos un problema de calidad al mes. Y otros van a decir, no, eso es inaceptable para mi empresa. O sea, yo no puedo tener problemas de calidad uno cada 5 meses o partes por millón o en miles de piezas que yo produzco, yo no me puedo equivocar. Esto va a depender mucho del giro de su empresa, porque no es lo mismo estar haciendo un fármaco o una vacuna, ¿verdad? O un juguete para un niño que se puede desarmar y se pueden comer un pedazo de una pieza, que es algo peligrosísimo. No es lo mismo estar haciendo una pieza de seguridad de un auto. Imagínense una pieza de las que va en el acelerador o en el freno del carro, ¿verdad? Que vaya a fallar de la palanca de velocidades. O imagínense que ustedes hacen una pieza del tren de aterrizaje de un avión o de una turbina. Eso también es de muy alto riesgo.
No es lo mismo una empresa de ese tipo a una empresa, por ejemplo, que hace industria textil, peluches, vasos, incluso electrodomésticos, ¿verdad? Hay muchos niveles de riesgo. Ustedes van a definir qué es aceptable para ustedes. A lo mejor dicen un problema de calidad, 1 en cada 1000 piezas está perfecto dentro del orden. Ese es mi riesgo aceptable. Un accidente cada 5 meses para mí es aceptable. O hay quienes dicen, no, yo es 1 cada 1.000.000 de piezas, me puedo equivocar. O yo no puedo tener accidentes en mi empresa porque son fatales. O sea, aquí alguien se accidenta y se muere porque estamos en condiciones de muy alto riesgo. Entonces, el riesgo aceptable es algo muy diferente de empresa a empresa. Y no solo de empresa a empresa, sino también dentro de cada proceso de la organización. Por ejemplo, no es lo mismo la gestión de riesgo en mi área de capacitación, ¿verdad? Por ejemplo, un riesgo de información de la ISO 27001 en mi área, a un riesgo de pérdida de información en el área de ingeniería, ¿verdad? Es muy diferente el riesgo. Y el riesgo aceptable va a ser muy diferente en cada proceso. O riesgo de pérdida de información con mis compañeros de recursos humanos, seguramente no es el mismo riesgo que de ingeniería y que de aquí de capacitación. Entonces, el riesgo es algo que ustedes lo deben de definir por proceso de su organización. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a parar de estar metiendo controles y más controles preventivos en nuestra empresa? Cuando el riesgo residual es menor o igual al riesgo aceptable, ¿verdad? En ese momento ya decimos, hasta aquí llegamos con nuestras actividades de control preventivo, ya no necesitamos meter más porque estamos ya por debajo del riesgo aceptable. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me la pueden poner en el chat o ponen su micrófono y con mucho gusto lo revisamos. Entonces, el riesgo, como decíamos, es la medida de la probabilidad de que un suceso dañino pase y es la medida de la magnitud de los daños. Es una medida de la vulnerabilidad de un sistema. Entonces, para sacar la probabilidad y el efecto, vamos a necesitar datos estadísticos. Ahí es donde entra la estadística en la gestión de riesgo. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos. Si manejamos a 130 kilómetros por hora, el riesgo de chocar es mayor que a 90 kilómetros por hora. Bueno, pues intuitivamente decimos sí, ¿verdad? O sea, más velocidad, pues es menos el control en el carro y además a más velocidad, si chocamos, vamos a tener más efecto. Aunque seguramente por ahí alguien diga, no, yo a más alta velocidad yo me siento más seguro, yo manejo mejor, puede ser, ¿verdad? El efecto sí va a ser mayor, definitivamente, ¿verdad? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces toda esa energía cinética se va a transformar en destrucción. Y para poder hacer una evaluación correcta de este riesgo, pues necesitamos las probabilidades y los daños y consecuencias cuando chocamos a esas velocidades con datos estadísticos y podríamos contestar esta pregunta con información cuantitativa. Por eso la estadística es tan importante dentro de nuestras empresas. Pensemos también si vamos manejando, es diferente el riesgo si estamos en Ciudad de México, en León o en un pueblito pequeño. Es diferente el riesgo si tenemos un auto deportivo o un auto compacto. Es diferente el riesgo si el auto tiene bolsas de aire o no las tiene, hablando del efecto que vamos a tener. Es diferente el riesgo si maneja un hombre o una mujer, ¿verdad? Y bueno, los expertos
expertos en gestión de riesgo son todas las empresas, ¿verdad? Aseguradoras. Para sacar el monto de nuestras pólizas de seguro, lo que ellos hacen es una gestión de riesgo, ya sea seguro del auto, de gastos médicos mayores, seguro de vida, de responsabilidad civil. Para cualquier seguro, ellos toman información estadística y en funciones de eso hacen cálculos y con esos cálculos fijan un precio para esa persona. Porque no sé si se han fijado, pero podemos tener el mismo carro y yo voy, cotizo mi seguro y me dicen, muy bien, para usted su seguro queda en 6,231.55 pesos. Y, ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? Y va otra persona con el mismo carro, la cotiza y les dan otro número. Esto es porque toman en cuenta muchas cosas para establecer el precio, ¿verdad? Toman en cuenta la edad. Hay edades donde uno maneja un poco más loco que a otras edades. El sexo, si somos hombres o mujeres, también cuenta. Las primas de seguro de las mujeres de auto son más baratas. ¿Por qué? Porque las mujeres a lo mejor andamos ahí chocando un poco. Ay, estábamos poniéndonos el rímel y ya le dimos el golpe a uno, de reversa como que de repente no vemos bien y le pegamos tantito al carro de atrás, pero no pasa mucho, son pequeñas abolladuras. Pero los hombres chocan y, ay, Dios mío, o sea, casi destruyen el carro. Bien, el lugar también cuenta mucho porque no es lo mismo, como decíamos, si estamos en la Ciudad de México o en un pueblito. Ahorita vamos a ver estadísticas, modelo del auto, probabilidad de que se lo roben, siniestros del pasado. Por ejemplo, si va a ser un auto para una empresa o si va a ser para una particular. Si ese auto va a llevar una carga, a lo mejor si es una empresa, no es lo mismo que vayamos a subirle a nuestro carrito a distribuir pan, a que estemos distribuyendo químicos peligrosos, ¿verdad? Todo eso cuenta y a todo le empiezan a poner signo de pesos, ¿sí? Estas aseguradoras le van sumando, le van sumando, le van sumando. Y luego toman en cuenta también el efecto daño-consecuencia, costo de los siniestros del pasado. O sea, si ya tenemos un historial, ¿qué tan costoso fue repararnos el carro chocado o lo que sea? O si no lo han robado, ¿cuánto dinero se tendría que dar, verdad? O que se lo vayan a robar, ¿cuánto van a tener que dar como aseguradora? A eso le suman gastos de administración, los impuestos, y ya nos dicen, muy bien, su carro queda en 7,228.35. Y uno se queda, pues ¿de dónde salió? Bueno, de una gestión de riesgo. Y bueno, las aseguradoras aquí en México de autos, pues llevan sus propios datos estadísticos y también toman en cuenta los datos de la AMIS. Pueden buscarlo en internet, AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y ellos llevan pues todo el tema de vehículos robados, accidentes, todo tipo de información. Aquí les pongo alguna, vienen los autos robados mensualmente, desde diciembre del 2020 al 2021. Mira, a mí el que me gusta es el que está desglosado por estados. Miren, está vehículos, todos estos son vehículos asegurados. Si no tienen seguro, no entran en estas estadísticas. Y estos son los vehículos asegurados robados por entidad. Miren, en Estado de México, 18,884 en el 2021. El total general, fíjense cómo hubo un pico en 2018. Pasamos primero de 70,000, 88,000, 94,000, 85,000, 69,000 y 62,000. O sea, es una tendencia que subió y va a la baja. Estado de México, Jalisco,
Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz. Miren, si estamos en estos estados del principio, pues obviamente nuestra póliza va a ser más costosa, porque es más probable que se os vayan a robar nuestro auto a que si estamos en Baja California Sur. Más del 80% de los robos con violencia ocurren en 9 entidades federativas. Hay robos sin violencia, que es cuando está el auto estacionado y tú llegas y ya no está. Y con violencia, que es cuando estás tú arriba, ¿verdad? Y te bajan. Y es que hay autos que pues son muy difíciles de abrir estando estacionados, entonces esperan a que esté la persona y los asaltan. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Lo que son robos con violencia de Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Morelos. Y miren cómo eso suman el 80%, ¿verdad? De los robos. O sea, si estamos en uno de esos estados como nosotros, pues obviamente las pólizas de seguro van para arriba. Estos son municipios con mayor número de vehículos asegurados, robados en enero. Imagínense ustedes si estamos en Guadalajara. No, pues las primas de seguro están por las nubes. Ecatepec, Zapopan, Tlalnepantla, Naucalpan, Culiacán, Puebla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tlaquepaque, Tijuana, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí y Gustavo Amadero. Esos son los más robados, ¿verdad? Los municipios donde hay más robos a nivel nacional. 15 submarcas de vehículos con mayor número de robos de enero a diciembre del 2021. El número 1 es un Versa, Nissan. Y luego el NP300. Imagínense que ustedes tienen un Versa y están en Guadalajara. Pues va a subir mucho la prima de seguro. Aquí si tenemos un auto que no esté en esta lista, pues nos va a salir más baja la prima porque pues evidentemente tienen más probabilidad de ser robados. Y estos son las 15 submarcas de vehículos con mayor porcentaje de robo con violencia. Está la Kia Sportage, Hilux, Caja Seca, Mazda 3, Vento, Río de la Kia, Jetta y Clásico de la Volkswagen, Nuevo Jetta, etcétera. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es muy útil las estadísticas. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos permiten ver cuál es lo que más riesgo nos genera, ¿verdad? A las personas o a la empresa. Si nosotros llevamos datos estadísticos dentro de la organización, podemos hacer una buena valoración del riesgo, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿por dónde voy a empezar a meter controles preventivos? Pues de lo que tenga más riesgo dentro de la organización hacia lo que tenga menos riesgo. Si no hacemos una buena estadística, pues no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, desde el día de hoy, abran un Excel cada uno de los responsables de procesos de su empresa y empiecen a llevar todas las calamidades que les suceden. Cliente enojado, no solamente el externo, también mis compañeros del trabajo, si se están quejando de mi trabajo, que no estoy haciendo algo bien, estoy entregando mal un reporte o entregué tarde, cualquier situación que se haya presentado, hay que empezarla a documentar en las juntas, todo lo que vaya saliendo mal, para ir generando información estadística y que nos pueda servir para hacer una buena gestión de riesgo dentro de la organización. Todas las empresas, todas tenemos muchos problemas, malos entendidos, situaciones tensas con los compañeros, a veces nos odiamos, a veces ya nos queremos otra vez y así, pero eso no importa, el chiste es que llevemos todas las estadísticas de todo lo que está pasando, no con la finalidad de estarlo echando en cara, sino con la finalidad de poder mejorar, enfocar nuestros esfuerzos a lo que más le duele a la organización. Ahora, para el arranque de su sistema, de su gestión de riesgo, si ustedes no tienen datos estadísticos, lo que vamos a hacer es una evaluación del riesgo, ¿verdad?
con un panel de expertos. Ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Lo ideal es que sea con la estadística, pero no nos vamos a esperar un año a que tengamos las estadísticas, vamos a arrancar con un panel de expertos. ¿Qué es eso? Van a juntar a un equipo multidisciplinario, por ejemplo, aquí en capacitación, que vengan mis compañeros, ¿verdad? De trabajo y empezamos a evaluar, a ver, ¿qué puede salir mal en nuestro proceso? Pues que la capacitación o los contenidos estén deficientes, que no estén actualizados, que la didáctica no sea adecuada, que los horarios, etcétera. Todo eso lo tenemos que estar revisando en nuestra gestión de riesgo. Y luego la valoración del riesgo, o sea, ponerle este número que están ustedes viendo aquí, o sea, ponerle una valoración, porque así podemos saber cuáles son los de más riesgo. Este es el más riesgoso y luego para abajo, ¿verdad? Necesitamos valorarlo y como no tenemos datos estadísticos, lo que vamos a hacer es pedirle a nuestros compañeros que lo valoren. En el AMEF nos dan unas tablas maravillosas, ¿verdad? Que van del 1 al 10, donde debemos de buscar como el correspondiente a eso que estamos evaluando. Entonces, a todos sus compañeros de trabajo les van a dar unos post-its, ahorita les explico por qué en post-its, y ya dicen, a ver, de esta situación, valoren el riesgo de acuerdo a esta tabla del 1 al 10, y ya cada uno lo apunta. Unos a lo mejor le ponen 2, otro le ponen 3, uno le pone 9, entre más alto es más riesgo, va del 1 al 10, y así. Ustedes lo van a juntar como moderadores, van a sacar un promedio y lo van a poner ahí en la valoración del riesgo. Esto es importante que lo hagan en post-it, se los digo, porque ya me sucedió cuando empezaba yo a hacer AMEPS hace mucho tiempo. Me sucedió la primera vez que empecé a decirles, vamos a valorar, a ver, ¿cuánto consideran que debe ser? Y uno decía, pues yo considero que es un 2 de acuerdo a esta tabla, y luego le hacía otro, ay, Pedro, pero ¿cómo crees que 2? No, nada que ver, o sea, mínimo 8. ¿Qué no te acuerdas en 1900? ¿No te acuerdas que en 1995 cuando se nos quemó la caldera y lo que nos pasó? O sea, ¿cómo crees que va a ser 2? No, o sea, de veras se hace una pesadilla. Y además empiezan a contar todas las historias, ¿verdad? Que han sucedido de trágicos incidentes dentro de la empresa, de calidad, de seguridad, de todo lo que se puedan imaginar. Entonces, una MEF que podrías hacer en 2 días, pues te avientas 3 semanas escuchando historias de terror. Eso no funciona. Cada persona, ¿verdad? Va a valorar el riesgo conforme a su experiencia, ¿sí? A su experiencia y a su cultura, a su valoración del riesgo, porque cada persona tenemos percepciones diferentes del riesgo. Por ejemplo, a lo mejor para mí, si me dicen, oye, súbete ahí al techo de... Yo digo, ay, no, es súper riesgoso, ¿verdad? O sea, ni de chiste me subo, como quiera subo, pero luego ¿cómo me bajo? Y algunas otras personas dicen, ay, por favor, o sea, son 3 metros, no pasa. O sea, no, este es un riesgo mínimo, o sea, peligroso subirme 40 metros, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias, nuestras vivencias, las situaciones que hemos experimentado, vamos a hacer una valoración del riesgo y es una valoración muy subjetiva porque cada uno tenemos nuestra percepción. Entonces lo van a hacer en post-its para que no se empiecen a pelear y decir que también tontos sus compañeros y cada uno pueda emitir su opinión imparcial y luego ustedes los juntan y los promedian y lo van poniendo en su AMEF. Más adelante vamos a ver el formato y ahí van a ir poniendo todas las evaluaciones. Eso lo vamos a hacer en el arranque, si ustedes no tienen datos estadísticos, y la idea es que no se quede así. O sea, la idea es que en un año, ¿verdad? Que ya tengan muchos datos estadísticos de todos los días, estar apuntando todas las calamidades que les pasan en la empresa, ya puedan hacer una valoración de riesgo cuantitativa. Entonces, hacia eso debemos de migrar,
a que tengamos estadísticas como la AMIS y no lo dejemos nada a la suposición, sino que lo hagamos realmente con datos puros y duros. Este es otro ejemplo, dice, el riesgo de sismo es igual en Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato. Bueno, para eso tenemos que evaluar otra vez la probabilidad y los daños y consecuencias, ¿sí? Entonces necesitamos otra vez datos estadísticos. Y bueno, si ustedes entran al Sistema Sismológico Nacional, pueden encontrar esta información. Este es del 2021. Todos, y miren, todos esos puntitos fueron sismos del 2021. Qué impresión, ¿verdad? Los puntitos amarillos son sismos pequeños, son los que están aquí, nada más que casi no se alcanza a ver el puntito, del 3 a 4, el naranja de 4 a 5, el rojo de 5 al 6, el negro de 6 a 7 y la estrellita de 7. O sea, miren, aquí hubo una estrellita. Ay, apenas se alcanza a ver. Ay, la tapé. Bueno, ahí hay una estrellita. Y así, entonces, bueno, el Sismológico Nacional nos dice que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados de mayor sismicidad, o sea que tienen más probabilidad de tener temblores. Mientras que Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur y Ciudad de México son las más afectadas por los temblores. O sea, en unos hay más probabilidad y en otros hay más efecto de los temblores. Bueno, esto es del sistema sismológico. Y bueno, la idea es que llevemos estadísticas en la empresa. Y bueno, esto se los puse aquí nada más casi a manera de chisme porque me llamó mucho la atención. Miren cómo ha ido aumentando los sismos. Miren, 1990, 796 sismos. A ver, después de 10 años, 1052 sismos. Otros 10 años más, 2010, 3,462 sismos. Yo no sé por qué, hay alguien que sepa por qué, yo no sé por qué. Miren nada más, del 2020, 30,130 sismos. O sea, teníamos 3,000 y pasó a 30,000 en 10 años. Y así, bueno, eso fue nada más el chisme porque yo no sé por qué, pero bueno, al final nos sirve mucho la información estadística. Para la gestión del riesgo debemos de llevar datos estadísticos de las fallas en nuestros procesos para evaluar adecuadamente el riesgo y hacer una buena gestión del riesgo. Y todas estas herramientas, ¿verdad?, de gestión de riesgo deben integrarse como un sistema. O sea, imagínense que ustedes están en mantenimiento. Dicen, no, ya tomé el curso, me voy a poner a hacer la gestión de riesgo de mantenimiento y empiezan a hacer el esfuerzo, ¿no? Voy a hacer mis AMES, voy a hacer todas las actividades. El problema de que ustedes en mantenimiento lo hagan y en ningún otro proceso de la organización se haga, es que los resultados van a ser muy pobres. La gestión de riesgo se tiene que aplicar en todos los procesos de la organización que vimos, procesos clave, procesos directivos y procesos de soporte, si queremos realmente tener una mejora, ¿verdad?, en el sistema, o sea, en la empresa. No lo debemos de manejar de manera aislada. Les voy a poner un ejemplo muy práctico que seguro se les va a quedar bien grabado. Imagínense ustedes que son un equipo de fútbol. Entonces, ustedes son un jugador que tiene muchas ganas de triunfar. Entonces, todos los días se levantan, se van a entrenar, hacen sus ejercicios de control de balón, se van al gimnasio, van con un instructor les pone sus rutinas de pesas, van con un nutriólogo, les dan y hacen todo lo necesario ustedes como jugador. Llegan a jugar al partido y resulta que sus compañeros pues no estuvieron entrenando lo suficiente, les mandan pases deficientes, ustedes les mandan un pase y se les va. Va a ser muy difícil que ganen un partido si
los miembros del equipo no están trabajando todos, ¿verdad? Para ser los mejores. Lo mismo es en una empresa. Me podré yo esforzar muchísimo y decir, no, aquí en mi área tengo de todo y mi gestión de riesgo perfecta. Pero si mis compañeros no lo están realizando, los resultados del sistema van a ser pues deficientes, ¿verdad? Entonces debe ser un trabajo de sistema. O sea, todos debemos estar haciendo el esfuerzo de mejorar la calidad, mejorar nuestro sistema de seguridad y salud de los trabajadores, ambiental, lo que ustedes quieran trabajar dentro de su organización y hacer nuestra gestión de riesgo adecuada, empezar a hacer las auditorías, etcétera, para que tengamos un resultado favorable. Si no, nos vamos a quedar como el mejor jugador, ¿verdad? Pero que pierde todos los partidos. Vamos a continuar viendo lo que es esta ISO 31000. Se las recomiendo mucho porque viene muy completa. Ahorita vamos a ver lo más importante de la ISO 31000 porque vienen todos los conceptos necesarios para que podamos entender el AMEF, ¿sí? Y cualquier otra herramienta de análisis de riesgo utiliza estas directrices de la ISO 31000. Dice, las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias externas e internas que hacen incierto si logran sus objetivos. La gestión de riesgo es iterativa y asiste a las organizaciones a establecer su estrategia, lograr sus objetivos y tomar decisiones informadas. ¿Qué es iterativo? A lo mejor, imagínense, la gestión de riesgo nos marca varios pasos, 1, 2, 3, 4. Pero a lo mejor yo estoy en la parte 1, sigo a la paso 2, termino el paso 2 y digo, ah, caray, no, como que me faltaron cosas en el paso 1. Sigo al paso 2, voy al paso 3, no, como que me faltó aquí en el 1, el 2, o sea, no es un proceso lineal, sino vamos a estar regresando a pasos anteriores y ya cuando terminemos todo, vamos a entrar al ciclo de mejora continua y otra vez y otra vez y otra vez vamos a estar pasando por todos esos pasos. Eso es iterativo y nos lleva a la mejora continua, no es como una receta de cocina que sigamos siempre igual, sino que puede estar, podemos brincar a otros pasos en el intermedio. Muy bien, dice, la gestión de riesgo es parte de la gobernanza y el liderazgo y es fundamental en la manera en que se gestiona la organización en todos sus niveles. Esto contribuye, ¿verdad?, a la mejora de los sistemas de gestión. Ahí. La gestión de riesgo en todas las organizaciones, la gestión de riesgo, perdón, es parte de todas las actividades asociadas en la organización e incluye la interacción, fíjense ustedes, de las partes interesadas. O sea, debemos de tomar en cuenta todas las partes interesadas, ¿verdad?, de nuestra organización. No lo debemos mantener aislado de las partes interesadas, sino todo tiene que estar integrado. La gestión de riesgo considera los contextos externo e interno de la organización, incluidos los comportamientos humanos y factores culturales. Esta parte es importante, ¿verdad?, porque cada persona tenemos nuestras propias percepciones de lo que es el peligro, de lo que es el riesgo, como les decía. A lo mejor a mí me dicen, oye, Diana, tú puedes utilizar el montacargas. No, hombre, para mí el montacargas se me hace súper peligroso, siento que voy a tirar todo el almacén. No, o sea, para mí eso es alto riesgo. Y para otras personas dicen, no, pero sí es facilísimo utilizar el montacargas, etcétera. Entonces, cuando estamos valorando el riesgo, esas experiencias, esas ideas que tenemos las personas, van a impactar en nuestra gestión de riesgo y está bien. Para eso existen los equipos multidisciplinarios, porque uno, por ejemplo, ve el problema así, otro lo ve así,
otro lo ve así, otro lo ve así, porque cada uno tenemos diferentes formas de pensar y eso enriquece la gestión de riesgo. Entonces, es muy importante cuando elegimos al equipo de trabajo que sea un equipo de trabajo multidisciplinario, obviamente que esté relacionado con el proceso que se va a evaluar, que conozca, para que pueda emitir una valoración del riesgo. Este es el diagrama que nos marca la ISO 31000, está muy interesante. Nos habla de todo el tema de los principios, ahorita los vamos a ver cada uno. Luego nos habla del proceso de la gestión de riesgo, también lo vamos a ver. Y el marco de referencia, que es todo el liderazgo y compromiso de la alta dirección de la empresa. La gestión de riesgo, conforme a la ISO 31000, nos habla de los siguientes pasos: identificación de peligros, análisis de riesgo, valoración del riesgo y tratamiento del riesgo. Bien, los principios son los siguientes de esta figura 2, vamos a verlos uno por uno. Dice, la gestión del riesgo eficaz requiere los elementos de la figura 2 y puede aplicarse como sigue. Primero, la gestión de riesgo debe estar integrada, es decir, es parte integral de todas las actividades de la organización. Volviendo a lo que decíamos ahorita, no podemos trabajar la gestión de riesgo de manera aislada en un proceso o dos, no. Tiene todos los procesos de la organización que estar involucrados, porque si no los resultados van a ser parciales, tirándole pues a deficiente. Debe ser una gestión de riesgo estructurada y exhaustiva. Dice así, un enfoque estructurado y exhaustivo hacia la gestión de riesgo contribuye a resultados coherentes y comparables. Aquí es muy importante el tema de la metodología que estamos utilizando. El método utilizado. Hay muchos métodos de gestión de riesgo que vamos a ver y el AMEF, que es el principal que vamos a ver en este curso, es una metodología muy estructurada, muy exhaustiva, que nos ayuda muchísimo a hacer una gestión de riesgo bien organizada. Entonces, ese punto ya lo estamos cumpliendo. Adaptado. El marco de referencia y el proceso de la gestión de riesgo se adaptan y son proporcionales al contexto externo e interno de la organización relacionados con sus objetivos. Aquí nos dice, mira, podemos a lo mejor tener el mismo giro de empresa. Somos dos empresas que nos dedicamos al tema de servicios financieros. Una está en Chihuahua y otra está en Ciudad de México y otra está en Yucatán. El contexto externo e interno de la organización es muy diferente en cada uno de los diferentes estados. Por lo tanto, la gestión de riesgo no va a ser igual para los tres, a pesar de que tengamos el mismo giro de empresa. A lo mejor en Chihuahua tienen ciertas situaciones, ¿verdad? De la empresa, riesgos muy específicos, temas de clima, o a lo mejor estamos en Nuevo León y no hay agua. Ese es un contexto externo que está afectando a todas las empresas de la región. No sé si vieron que ya hasta les están prohibiendo hacer cerveza, porque como se requiere mucha agua, allá en Nuevo León, pues que ya no deben de hacer cerveza y están buscando trasladar la producción al sur del país para ver si allá pueden hacer la cerveza por la falta de agua. Eso es algo, en la gestión de riesgo contempla esas limitantes del entorno, recursos, medio ambiente, las temperaturas, la cultura de la gente, o sea, va a cambiar la gestión de riesgo dependiendo en dónde estamos nosotros instalados. Entonces, sí se tiene que adaptar a cada una de nuestras empresas. Bien, el siguiente punto que nos marca de principios es que debe ser inclusiva.
La participación apropiada y oportuna de las partes interesadas permite que se consideren su conocimiento, puntos de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión de riesgo informada. Aquí lo que nos dice es, miren, es muy importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta la participación del grupo multidisciplinario y si queremos invitar, por ejemplo, a nuestro cliente, a nuestros proveedores, ¿verdad?, a que participen mucho mejor para que se enriquezca. Al final, ellos van a ser también beneficiados si hacemos una buena gestión de riesgo. Entonces, todo eso lo debemos de considerar. También nos dice que tiene que ser dinámica. Los riesgos pueden aparecer, cambiar, desaparecer con los cambios de contexto. Ahorita yo creo que a todos nos da sentido lo del COVID. Apareció, cambió, todavía no desaparece, pero ahí va mutando el virus. La gestión de riesgo anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna. Todo eso, pues es muy importante, ¿verdad?, dentro de la organización. El otro punto nos habla de la mejor información posible. Dice, las entradas de la gestión de riesgo se basan en información histórica y actualizada. O sea, aquí nos está hablando del tema de la estadística, ¿verdad? Estadística. Esa es la mejor información posible, así como expectativas futuras. La gestión de riesgo tiene en cuenta explícitamente cualquier limitación e incertidumbre asociada con tal información y expectativas. La información debe ser oportuna, clara y disponible para las partes interesadas pertinentes. Muy bien. Principio G, factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de la gestión de riesgo, en todos los niveles y en las etapas. Es que el tema cultural y de percepciones realmente impacta mucho en la gestión de riesgo y en nuestras percepciones del peligro, como les he puesto ejemplos. No sé si vieron hace poco en las noticias, no tiene muchos días, que salió que en la India tienen pues un río muy grande que es el río Ganges, que para ellos es un río sagrado en la India. Cuando la gente se enferma, cuando mueren incluso y hacen cenizas, van y lo avientan al río Ganges, o si están enfermos van a bañarse al río Ganges porque ellos consideran que ese río es un río sagrado y que los va a curar. Entonces ahora con la pandemia muchos hindús estuvieron enterrando los cadáveres de sus familiares a las orillas del río Ganges, así como entregándoselos al río sagrado, ¿verdad?, que ellos tienen. Pues ahora con las lluvias subió el río y empezó a desenterrar, ¿verdad? Y está lleno el río ahora de cuerpos, ahí el río Ganges. Y entonces salió un líder religioso. Porque el gobierno les indicó a las personas que por favor no se metieran al río, que estaba muy contaminado, y salió un líder religioso diciendo, no, es que esto, o sea, es nuestro río sagrado, no pasa nada, no está contaminado, porque está sagrado. O sea, es una cuestión cultural, como dice aquí, el comportamiento humano, ¿verdad? Y la cultura influyen en todos los aspectos de la gestión de riesgo en todos los niveles y etapas. Entonces, como ellos creen en eso, ¿verdad? De su cultura, esta persona, líder religioso, se sube a una balsa y les dice, miren, hasta se firmó, no pasa nada. Agarró un vaso y se tomó el agua del río Ganges y bueno, pues se enfermó gravísimo, estuvo en el hospital y demás. Entonces, el peligro no lo vio, ¿verdad? No lo vio por su cultura, por su forma de pensar. Y eso nos pasa a todos en todas las situaciones que se nos presentan, porque cada uno tenemos diferentes experiencias,
creencias, conocimientos que van a afectar el tema del peligro. Afortunadamente no pasó a más de una hospitalización y bueno, ahora ya sabemos que sí está bien contaminado. Mejora continua. La gestión de riesgo mejora continuamente mediante aprendizaje y experiencia. O sea, lo que nos dice aquí es, por favor, no les vaya a pasar lo que con las 5 S, que se queda en una campaña de limpieza. No, hay que buscar estar en mejora continua dentro de nuestro sistema. Muy bien, ¿qué más nos marca? La ISO 31000 nos dice, miren, este es el formato, ¿verdad? De todo lo que sería el análisis del riesgo. Desde la comunicación y consulta, alcance, contextos y criterios, evaluación del riesgo, que es identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo, hacer nuestros informes y dar un seguimiento y revisión continua. Vamos a ver los pasos que nos marca. Identificación del riesgo. El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Y nos pone aquí una serie de ejemplos, ¿verdad?, a tomar en consideración para identificar el riesgo. Hay que identificar fuentes de riesgo tangibles e intangibles, las causas y los eventos, las amenazas y las oportunidades, las vulnerabilidades y las capacidades, los cambios en el contexto externo e interno, los indicadores de riesgo emergentes, la naturaleza y el valor de los activos y los recursos, las consecuencias y sus impactos en los objetivos, las limitaciones de conocimiento y confiabilidad de la información, los factores relacionados con el tiempo, los sesgos, supuestos y creencias de las personas involucradas. Miren, estas listas que nos da la ISO 31001 nos sirven para ir perfeccionando nuestra gestión de riesgo. Yo lo que siempre les recomiendo es, miren, empiecen, ahorita que ya para el jueves que terminemos el curso, ya van a ustedes tener conocimiento de cómo llenar el formato de la MEF, van a ver que realmente no es difícil, es bastante sencillo. Entonces siempre les digo, miren, empiecen con lo que tienen y con lo que saben y con el equipo de trabajo que tengan y vayan avanzando. O sea, primero hagan su primer borrador, su primera gestión de riesgo, como les salga, no va a quedar perfecta, nunca va a quedar perfecta, por eso existe la mejora continua, pero ustedes empiecen haciendo lo que pueden con lo que tienen ahorita. El día de mañana vienen otra vez, revisan estas listas y dicen, ay, mira, nunca se me había ocurrido, por ejemplo, poner la parte de factores relacionados con el tiempo. Y sí es cierto, dentro de la empresa hay veces que no nos coordinamos en los tiempos y por eso luego tenemos retrasos. Lo voy a meter como otro potencial modo de falla dentro de mi organización. Entonces, ustedes vienen y van a ir revisando y van a ir colocando nuevos y nuevos modos de falla dentro de su AMEF. Pensar que vamos a incluir todas estas listas que nos marca la ISO 31000 de inicio, pues es casi imposible. Entonces, yo siempre les digo, ustedes arranquen, hagan lo mejor posible ahorita, empiecen a trabajar con esa gestión de riesgo, el día de mañana hacen una nueva versión en 6 meses, 8 meses, vuelven a ver el video de la MEF que estamos ahorita grabando, lo revisan y van a surgir nuevas ideas de mejora, ¿verdad? O de las experiencias que están ustedes teniendo, hacen las modificaciones y ya después a lo mejor en un año
Otra vez, ya parece entonces, ya van a tener más datos estadísticos, van a hacer mejor valoración y van a ir en mejora continua. Pero por favor, no se vayan a esperar a pensar que ya tienen que estar todo perfecto, ¿verdad? Para poder hacer su gestión de riesgo, porque ese momento no va a llegar. O sea, siempre vamos a tener cosas que mejorar. Dice, la organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su control. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado que pueden dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles e intangibles. Análisis del riesgo. El propósito del análisis de riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus niveles y si sus características, incluyendo cuando sea apropiado el nivel del riesgo. El análisis de riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias de probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Y un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. Entonces, aquí en el análisis de riesgo vamos a empezar a desglosar, ¿verdad? Los peligros identificados y vamos a empezarlos a analizar poco a poco. En el AMEF está muy padre porque divide, para el análisis de riesgo, lo divide primero por sistema. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Tenemos, por ejemplo, sistema. Le voy a poner recursos humanos. Me gusta trabajar con, híjole, lo puse todo feo. Me gusta trabajar con, procesos administrativos porque frecuentemente me dicen, es que pones puros ejemplos de producción y no sé cómo aplicarlo en procesos administrativos o procesos directivos. Me dicen, es que no entiendo cómo lo puedo aplicar. Es igual que en la producción, igualito. Entonces, en el AMEF tenemos el sistema, puede ser recursos humanos, luego un subsistema, subsistemas de recursos humanos pueden ser publicación de vacantes, ¿verdad? Luego estaría la evaluación de candidatos, ¿verdad? Selección de candidatos. Luego tendríamos capacitación de los empleados, ¿verdad? Ya que se contrató. Luego tendríamos retención de personal, ¿verdad? Esos son sus subsistemas. Cada empresa los define diferentes. Esto es una idea de cómo definir los subsistemas de recursos humanos. O por ejemplo, sistema, producción, subsistemas, corte, doblez, maquinado, electroerosionado, tratamiento térmico, o si son de industria alimenticia, homogenizado, pasteurizado, mezclado, envasado, todos esos son subsistemas, ¿verdad? Que serían los pasos a seguir para hacer el producto. Y luego tenemos los componentes. Así lo marca en el AMEF. Aquí la palabra clave es divide y vencerás, ¿verdad? Ir desglosando nuestros procesos. Por ejemplo, los componentes tienen que ser para un subsistema, por ejemplo, publicación de vacantes. Bueno, le voy a poner la de evaluación de candidatos, porque ahorita se me ocurren muchas cosas para evaluación de candidatos. Primero sería los componentes, un examen, ¿verdad? Luego sería la entrevista. Y luego ya sería la evaluación global, ¿verdad? Tomando en cuenta los exámenes y las entrevistas realizadas al candidato, y ya me entrega mi evaluación global. Esos serían mis componentes de evaluación de candidatos. O por ejemplo, componentes
Sí voy a poner el de publicación de vacantes. Por ejemplo, primero solicitar presupuesto, ¿no? Tener presupuesto para la publicación, luego publicar en redes sociales, publicar en periódico, ¿verdad? Y luego está recepción de solicitudes y filtro inicial de las solicitudes. Porque normalmente no llaman a todos al examen, ¿verdad? Ya nada más a los que están filtrados conforme a lo que se necesita. Entonces ya después, fíjense muy bien, aquí nos dice que tenemos que ir haciendo ese análisis, ¿verdad? Poco a poco de todo. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo en los exámenes? Pues uno de los riesgos del examen sería que no estemos aplicando los exámenes adecuados para el personal que se está evaluando. A mí me ha tocado que, bueno, yo soy ingeniera y me he postulado siempre a puestos de ingeniería y una vez me hicieron exámenes como de administración y contabilidad y yo decía, carajo, voy a reprobar. Y además, pues no tenía que ver con el puesto, o sea, no sé si fue un error o si realmente así eran los exámenes de esa empresa, pero ya no me volvieron a hablar, entonces no sé. En las entrevistas, pues que sean las preguntas adecuadas, que emitamos buenas evaluaciones, etcétera. En las vacantes, que puede salir mal, pues que no estemos teniendo la respuesta adecuada, que no esté llegando personal o que está llegando personal pero que no tiene el perfil adecuado, que el presupuesto sea insuficiente, que el filtro inicial de las solicitudes no esté siendo adecuado, a lo mejor teníamos mal escritos nuestras descripciones de puesto, etcétera. Entonces, en este análisis de riesgo, ¿verdad? Lo que nos dice aquí la ISO 31000 es que debemos ir desglosando, ¿verdad? Poco a poco nuestro proceso, o sea, verlo más en pedacitos todavía para ir haciendo un buen análisis de riesgo de esas causas, consecuencias, qué es lo que nos puede generar dentro de la empresa. El análisis de riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y de complejidad. O sea, hay empresas que desglosan hasta el más mínimo detalle, hay otras que lo ven a más grosso modo dependiendo del objetivo que están persiguiendo, ¿verdad? Como les decía otra vez, no es lo mismo hacer vasos o plumas, ¿verdad? Hacer una parte de seguridad de un auto. O sea, tenemos que ver qué es lo que estamos analizando y en función de lo que estamos analizando, ver si nos vamos más a profundidad o a menos. Dice, también depende del propósito del análisis, la disponibilidad, la confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cuantitativas, cualitativas. Aquí lo cualitativo sería, ¿verdad? Estas opiniones, ¿verdad? Del grupo multidisciplinario, de acuerdo a sus experiencias. Como les decía, les recomiendo el tema de los post-its y cada uno de acuerdo a sus experiencias, a su formación, ¿verdad? A su personalidad. Cuenta mucho también la personalidad. Van a hacer una valoración del riesgo. Y el objetivo, ¿verdad? Futuro es que nuestra evaluación de riesgo sea cuantitativo basado en estadísticas, ¿verdad? O una combinación de estas dependiendo de las circunstancias. Estas estadísticas pueden ser, fíjense muy bien, estadísticas internas de la empresa o externas. A mí me ha tocado ver, me han comentado muchos clientes que en cuestiones de accidentes, temas de accidentes y seguridad laboral, se comparten información entre las empresas de la región. O sea, tienen como un convenio donde si ocurre un accidente en una empresa, les mandan a los demás el informe de lo que sucedió y así es como vamos aprendiendo pues en cabeza ajena, ¿no?
no tenemos que esperarnos a vivirlo para poder buscar meter controles preventivos dentro de nuestra empresa. En temas de calidad no he visto que se compartan información, pero en temas de seguridad de los trabajadores sí he visto que se comparten información y también de riesgos ambientales. Tuvimos un derrame, tuvimos una filtración de un producto peligroso al subsuelo. Todas esas cosas también he visto que se las comparten. Bueno, entonces las estadísticas pueden ser internas o externas. Entonces, para que vayamos generando todas nuestras estadísticas. También nos dice que el análisis de riesgo debe considerar factores como, fíjense muy bien, la probabilidad de los eventos y las consecuencias, o sea, el efecto, otra vez esto es estadística, la naturaleza y magnitud de las consecuencias, o sea, qué tan grave fue, la complejidad y la interconexión, ¿verdad? De diferentes riesgos, porque muchas veces van relacionadas unas cosas con las otras. Factores relacionados al tiempo y la volatilidad, eficacia de los controles existentes si es que los tienen, y los niveles de sensibilidad y de confianza. Bien. También nos dice que el análisis de riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de opiniones. A veces las normas ISO son un poco repetitivas, pero siempre he pensado que nos lo repiten porque saben que es algo muy importante. Divergencia de opiniones, sesgos, percepciones del riesgo y juicios, ¿verdad? Las influencias adicionales son la calidad de la información utilizada, los supuestos y las exclusiones establecidas, cualquier limitación de las técnicas y cómo se deben ejecutar. Estas influencias se deberán considerar, documentar y comunicar entre las personas que toman decisiones. Bien, aquí pues era lo que estábamos diciendo, o sea, cada persona tiene sus juicios, como esta persona hindú que se tomó el agua, dijo, no, es que no puede estar contaminada porque es un río sagrado, y al ser un río sagrado, pues está limpio, o sea, no puede estar contaminado y pues casi se nos anda muriendo. Y eso pasa en las empresas, no, esto no es peligroso, jefe, y se trepan ahí y ya se andan cayendo y se andan matando. Entonces es importante, ¿verdad?, que se tome en cuenta pues la opinión, ¿verdad?, diversa de nuestro equipo multidisciplinario y estemos generando pues una gestión de riesgo con toda esa información, o sea que capitalicemos toda esa información en una buena gestión. Dice, los eventos de alta incertidumbre pueden ser difíciles de cuantificar. O sea, aquí otra vez el ejemplo del COVID es, o sea, lo tengo que mencionar. O sea, ¿quién se nos ocurría que nos iba a pasar esto? O sea, pues dice, ya cuando sucedió dijeron, no, es que ya Bill Gates había dicho que las pandemias y fulanito de tal, pero realmente que yo alguna vez hubiera visto en una gestión de riesgo de alguna de todas las empresas que he visto que hayan puesto riesgo de pandemia, o sea, yo nunca lo vi. Incluso he visto cosas muy extrañas como que caiga un meteorito y les digo, oigan, no o sea, sí es probable, ¿verdad?, que pueda caer un meteorito, pero tanto como ponerlo en la gestión de riesgo, pues no. Y me decía la clienta, me acuerdo muy bien que era de Morelia, me decía, es que sí es probable. Y le digo, bueno, entonces también pongan en la gestión de riesgos y ponen eso que nos pueden atacar alienígenas o algo así muy extremo. Me decía, no, es que lo del meteorito desde mi punto de vista sí es probable, o sea, es poco probable, pero puede suceder. Entonces, bueno, sí he visto cosas así extremas en una gestión de riesgo, pero yo nunca jamás vi una pandemia. Entonces son eventos de alta incertidumbre, son muy difíciles de cuantificar o incluso imaginárnoslo. Y esto puede ser una cuestión importante cuando se analizan eventos con consecuencias severas, como la del COVID.
O sea, hay cosas que de veras no nos pasan por la mente y luego las consecuencias son impresionantes, ¿no? En tales casos, el uso de una combinación de técnicas proporciona una visión más amplia, o sea, que busquemos más información, que busquemos más estadísticas, que busquemos informarnos, ¿verdad? De los potenciales riesgos que podemos tener dentro de las empresas y busquemos documentar lo más que podamos esas situaciones. Aún así, estoy segura que es difícil, o sea, no nos podemos imaginar que algo así nos pueda suceder. Entonces, complementarlo lo más que podamos. Pero como les digo, esto lo vamos a ir mejorando con el tiempo. Yo siempre les recomiendo, cuando arrancamos hay que poner lo más básico, o sea, ¿qué nos puede pasar en la oficina? Riesgos laborales dentro de la oficina, malas posturas que nos puedan tener problemas lumbares, malas posturas de la mano que nos pueda traer síndrome del túnel carpiano, que es dolorosísimo. A mí ya me pasó y me regañaron por no estar utilizando el mousepad y utilizaba mucho el de la computadora, el mouse de la compu, y eso va dañando los nervios y quedan atrapados y duele horrible. ¿Qué más podemos tener? Problemas visuales por la luz azul. Entonces, esos son riesgos típicos de una oficina, ¿verdad? En temas de la ISO 45001 de la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces debemos de meter, ¿verdad? Controles preventivos para que eso no nos suceda. Y siempre les digo, vámonos a lo más básico, lo más práctico y más que vamos arrancando. Y ya en el futuro, ¿verdad? Ya llevamos 5 años perfeccionando. Bueno, vamos a empezar a pensar en esas situaciones fuera de lo común, de alta incertidumbre que nos puedan pasar y las vamos incorporando en nuestra mente. Pero para el arranque, definitivamente, pues lo que tenemos enfrente, lo que nos puede generar realmente problemas hoy. Temas de si trabajan con electricidad, trabajos en alturas, equipo de protección personal, eso todo de seguridad de los trabajadores en términos de calidad. ¿Qué nos puede pasar? Que nos falle el internet, aquí en capacitación, que no nos escuchen, que el video falle, que los contenidos sean insuficientes, que la capacitación no sea inadecuada, etc. Todo eso es algo directo que lo vamos a gestionar. Ya en el futuro, ¿verdad? Si queremos incluir estas situaciones extremas, meteoritos, ataques del espacio exterior, las pandemias ya vimos que sí es posible que sucedan, situaciones así, un terremoto que abra la tierra, pues ya los vamos incluyendo, ¿verdad? Que son situaciones pues extremas y de alta incertidumbre. Bueno, entonces vamos a ser prácticos, como buenos ingenieros tenemos que ser prácticos, enfocarnos a los problemas que tenemos hoy e irlos solucionando. También en el análisis de riesgo nos dice lo siguiente, el análisis de riesgo proporciona una entrada a la valoración de riesgo para las decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo, y sobre la estrategia de los métodos más apropiados del tratamiento del riesgo. Los resultados proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones cuando se están eligiendo entre distintas alternativas y las opciones implican diferentes tipos y niveles de riesgo. Bien, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando vamos a tomar decisiones de qué vamos a hacer para mitigar ese riesgo, hay muchas opciones. Desde, por ejemplo, el problema es esta máquina, ¿no? Está bien viejita la máquina. Ok, esta máquina la puedo sustituir, o sea, la tiro a la basura y compro una de nueva generación, pues ojalá y verdad tengamos todos los recursos para tener las máquinas de última generación, o a lo mejor decimos, bueno, no puedo hacer eso, la alternativa 2, ¿verdad? Es mejorar lo que ya tenemos, vamos a meterle mantenimiento, cambiar algunas de las piezas de esta máquina porque ya está vibrando, vamos a meterle a lo mejor un nuevo motor, o sea, le vamos a dar su levantadita a la máquina para que nos siga funcionando
y vayamos reduciendo el riesgo de los de temas de calidad. Y en temas de seguridad, a lo mejor a nuestra máquina viejita le vamos a poner guardas, le vamos a poner unos pocayoques para que la persona no se vaya a equivocar y no vaya a meter la mano, toda una serie de actividades que podemos realizar, ¿verdad? Otro sería esperar y retrabajar el material que no es recomendable, o estar buscando alternativas, ¿verdad?, de sustitución de esa máquina dentro de la misma empresa de una manera creativa, de tal manera que nos dejemos de utilizar esa máquina. Eso es algo que puede ser posible. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto donde me decían que estaban evaluando la adquisición de nuevas grúas dentro de un área. Y me mandaron a hacer un estudio de si cuántas nuevas grúas necesitábamos y si sí las necesitábamos, ¿verdad? Para mejorar los tiempos, que es parte de la calidad, tener los tiempos adecuados de fabricación. Entonces, los tiempos de carga de las grúas eran insuficientes, entonces me mandaron a ver cuántas grúas se necesitaban y si sí se necesitaban. Después de hacer todo un estudio, o sea, ver tiempos, movimientos, ahí me tenían de chismosa con unos binoculares viendo todo lo que hacía la gente, porque eran unas grúas bien grandes, esas grúas viajeras, y pues los observaba, ¿no? Que estaba haciendo el operador, y yo apuntaba tiempo de espera del operador, se está comiendo una torta, 20 minutos, ya veías que ya otra vez bajaba la grúa, subía y está revisando, ¿verdad? Todos los tiempos. Al final de todo el estudio, para no hacerse las largas, resultó que lo que necesitábamos era menos grúas. ¿Por qué? Porque las mismas grúas se estaban estorbando mucho entre ellas, entonces había muchos tiempos de espera. O sea, una grúa pasaba, llegaba la otra y luego esta ya quería descargar y no podía pasar porque estaba esta grúa. Cuando ya se movía, esta descargaba y entonces al meter una grúa adicional íbamos a tener más tiempos de espera y lo que realmente necesitábamos era, uno, estandarizar los tiempos de carga y descarga con las grúas para evitar que el operador, ¿verdad? Unos cargaban, por ejemplo, imagínense un mismo movimiento, uno lo hacía en 2 minutos y otro lo hacía en 6 minutos en promedio, porque bueno, él se tomaba su tiempo, ¿verdad? Se tomaba su tiempo, veía el celular, le mordía la torta, le tomaba el refresco y todo eso era algo que se tenía que mejorar. Estandarizar los tiempos, un reacomodo de los materiales para que no se estorbaran tanto y quitar una grúa. Quitando esa grúa y vamos a mejorar nuestros tiempos para mejorar la producción dentro de la empresa. Entonces, sí es posible que en ocasiones la solución es quitar en lugar de aumentar. Casi siempre decimos, es que para mejorar necesito más. Y muchas veces cuando lo analizamos realmente lo que necesitamos es optimizar lo que ya tenemos y a veces incluso menos, porque cada vez que tenemos más dentro de la empresa, más infraestructura, más maquinaria, más personas, los problemas se multiplican. Necesitamos ahora más supervisores, más actas administrativas, más regaños y todos los problemas se multiplican. Y lo que necesitamos es optimizar, sacarle el mayor provecho a los recursos que ya tenemos y en esa optimización hay veces que incluso tenemos que quitar elementos dentro de la empresa. Entonces, este análisis de riesgo les va a ayudar a estar observando mucho la organización y estar viendo cómo mejorar dentro de la empresa. A lo mejor no necesitamos más, sino necesitamos eliminar ciertas operaciones dentro de la organización. Muy bien. Luego viene la parte de valoración del riesgo. Dice, el propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones,
La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis de riesgo con el criterio establecido para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Recordemos aquí que ya habíamos visto un concepto muy importante que es el riesgo residual. Lo voy a poner aquí. Y el riesgo aceptable. Vimos estos dos, ¿verdad? Decíamos que el riesgo residual es cuando yo ya implementé todas las acciones necesarias que se me ocurrieron para ir mitigando el riesgo. No sé, por ejemplo, a lo mejor mi riesgo era un riesgo de incendio. Entonces empiezo a meter controles preventivos, meto pinturas especiales, pongo los aspersores de agua, eso es un plan de contingencia. Meto los extintores también como plan de contingencia, como plan preventivo, también la capacitación del personal, nuevas pinturas, alejo de los lugares de alto calor, todos esos productos inflamables, etcétera. Hago todas mis actividades de prevención y de corrección. Bien, ya cuando lo evalúo, ¿verdad? Si el riesgo disminuyó, pues tengo que ver que este riesgo, como decíamos, sea, lo voy a poner aquí, el riesgo residual menor o igual al riesgo aceptable. En ese momento ya paro de hacer acciones, ¿verdad? Adicionales, que es lo que nos dice aquí en nuestro documento. Dice, la valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo, que sería este riesgo residual, con los criterios establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional y ese es nuestro riesgo aceptable, ¿sí? Esto puede conducir a varias decisiones. La primera decisión es no hacer nada más, que es cuando sucede esto, riesgo residual es menor o igual a riesgo aceptable. Considerar más opciones, ¿verdad? Cuando el riesgo residual es mayor que el riesgo aceptable. Realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, mantener los controles existentes o reconsiderar los objetivos. Entonces, bueno, por eso la valoración del riesgo es tan importante para que podamos tomar decisiones. Las decisiones deben tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias reales y percibidas por las partes interesadas, externas e internas. Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego validar a los niveles apropiados de la organización. Lo que nos está diciendo aquí es que es muy importante en la valoración del riesgo tomar en cuenta no solo a los clientes, porque normalmente estamos pensando en nuestros clientes. Cuando hablamos de la ISO 9001, normalmente pensamos clientes, ¿verdad? Cuando hablamos de la 45001, estamos pensando en trabajadores. En eso estamos pensando. Y cuando estamos hablando de la 14001, estamos pensando en la comunidad, ¿verdad? En el impacto del medio ambiente, eso sería la ISO 14001. Eso es lo que normalmente nos pasa a todos. Nuestro enfoque, ¿verdad? Está en esos puntos. Y lo que nos dice aquí es, no tienes nada más que tomar en cuenta esto, tienes que tomar en cuenta todas las partes interesadas de tu organización, porque al final todos se ven impactados. Entonces, no solamente estés pensando en tu cliente al que le vas a vender, piensa también en tu cliente interno. Si yo estoy en almacenes, mis compañeros de trabajo son mis clientes internos. Yo debo de estar pensando en cómo brindarles un trabajo de calidad. Es como volviendo a esta analogía que les decía del equipo de fútbol. En el equipo de fútbol
están los miembros del equipo. Si yo le mando un mal pase a mi compañero, pues a lo mejor voy a detener su carrera, ese impulso que llevaba, porque se tiene que regresar, agarrar el balón, manejarlo, controlarlo y ahora sí empezar a correr. Eso va a hacer que no haga un buen desempeño mi compañero si yo no le estoy entregando un pase de calidad. Lo mismo es dentro de las empresas. Yo debo ayudar a mis compañeros, ¿verdad?, a hacer su trabajo de manera adecuada. Entonces, si estamos pensando en calidad, no solo debemos pensar en mi cliente de afuera, también debo de pensar en mi cliente interno, que es mi compañero de trabajo. Debo de pensar en los proveedores, en la comunidad, el impacto que puedo tener en la comunidad, en gobierno, en los socios de la empresa, etcétera. Entonces, no importa qué aspectos de gestión de riesgo esté incluyendo dentro de la empresa, debemos de enfocarnos a todas las partes interesadas, involucradas en nuestro sistema de gestión. Bueno, pues estamos llegando al final de la reunión. Creo que iba muy rápido y haciendo las explicaciones muy rápidas. Quiero escucharlos si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran que aclaremos el día de hoy. También les recuerdo que mis compañeros les van a estar mandando lo que es la presentación y video. Entonces, la idea es que ustedes vayan repasando un poquito para que el día de mañana continuemos con la presentación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Carlos, Manuel, Palafox. Dudas de lo que acabamos de ver, vimos conceptos, peligro, riesgo, las OSHAs, las normas ISO. Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar con esta ISO 31000. Vamos a ver lo que es el tratamiento del riesgo y las diferentes opciones que debemos de tomar. Todo esto lo vamos a unir, todos estos conceptos, ya cuando estemos armando nuestro AMEF, pero es muy importante que veamos toda esta estrategia global. Muchas gracias, Carlos, qué bueno que no tienen dudas, gracias también por tu atención y qué bueno que me mencionaste lo del audio, ya voy a utilizar esta pequeña tablita que puse aquí para que subiera tantito el micrófono para que todos puedan escuchar correctamente. Muchas gracias, Carlos, y buenas noches a todos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Bye.